Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que Dios los bendiga en esta preciosa tarde. Vamos a comenzar a exponer el mensaje de la palabra del Señor. Para ello voy a invitarles, en cuanto les sea posible, me acompañen y vamos a orar en este momento. Buen Dios y Padre Celestial, gracias Señor amado por esta tarde, por este día. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu dádiva, Señor. Padre, en esta hora en que vamos a exponer el mensaje de tu palabra, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo para que sea Él quien lleve el mensaje a cada vida, a cada corazón, y que seamos edificados e instruidos y capacitados a través de tu palabra. Te pedimos, oh Dios, tu bendición para lo que estamos haciendo, y te rogamos, oh Dios, que pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de mis hermanos y amigos. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bien, mis hermanos, esta tarde vamos a hablar de algo que la humanidad está buscando, la humanidad está clamando. Y el tema del mensaje de esta tarde es la importancia del Evangelio en mi vida. Si nos damos cuenta, vamos a ir a Mateo capítulo 10, versículo 34. Mateo 10, versículo 34, y dice así la palabra del Señor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Vea usted la connotación que puede ser, digamos, un poquito contradictorio, por decirlo así. El hecho de que cuando Jesús predicaba en las bienaventuranzas, él decía y él dijo: bienaventurados los pacificadores, o sea, los que traen paz en medio de un problema, de una discusión. Bienaventurados los pacificadores. Y connota de que en el versículo, en el texto que tenemos en esta tarde para el mensaje, hermano, el príncipe de paz, que es Jesucristo, nos hace una connotación en que Él no vino a traer paz a la tierra, sino espada, lo que significa algo, vamos a decir así, asombroso, que nosotros no podríamos esperar. Pero una cosa sí, debemos de estar seguros, amados hermanos, es de que hay dos clases de paz. Está la paz humana, ¿verdad?, la material, humana, y está la paz espiritual, que es celestial, porque esa paz viene de Dios. Hay dos clases. Ahora, la paz material tiende a desaparecerse, tiende a perderse. Simplemente démonos cuenta que cuando hay un conflicto, cuando hay una adversidad, cuando hay una falta de acuerdo, se pierde la paz. Veamos lo que está sucediendo en Estados Unidos. Lo que sucedió el miércoles. Unos en desacuerdo con otros, entonces la paz se rompió. Y así en muchos países, en los gobernantes, el pueblo pierde la paz, porque hay conflictos de intereses entre un grupo y otro grupo. Por eso, la paz terrenal, la paz humana, es algo que no solamente depende de una persona, sino que depende de dos o tres. Porque cuando se rompe la paz,
uno de los dos sale afectado. Hay conflictos. Pero la paz espiritual, amados hermanos, esa paz que viene de Cristo, que solamente Cristo ofrece. San Juan capítulo 14 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Porque es completamente diferente la paz humana con la paz de Cristo. Con la paz humana, hasta los conflictos familiares, hasta en las mejores familias, se rompe la paz. Pero en la paz que Cristo nos da, permanece, está disponible, está dispuesta siempre en Cristo Jesús. Cuando los que están trabajados, cuando el Señor dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La paz de aquel agobiado que recibe en Jesús. La paz que transmite Jesús cuando nosotros estamos tristes, cuando estamos desalentados, cuando estamos, vamos a decir, desesperados, cuando estamos pasando circunstancias adversas, pero venimos a Jesús. La paz de Cristo trasciende, amados hermanos. Pero en Mateo capítulo 10, versículo 34, el contexto, amados hermanos, del versículo 34 nos muestra y nos enseña de que Jesús no es que quiera poner disensión entre los hombres, ¿verdad? Pero sí nos deja ver que va a haber disensión. De acuerdo a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12, nos dice de que Dios sabe que todos los que queremos vivir de acuerdo o a seguir a Jesús, tenemos que pasar persecuciones, tenemos que vivir distanciados muchas veces de aquellos seres que amamos. ¿Por qué? Porque vivir en Cristo tiene un precio, amados hermanos. Y ese es el punto. Que para vivir en Cristo, caminar en Cristo Jesús, nosotros debemos de estar dispuestos a pagar un precio. Y ese precio muchas veces es la separación de unos con otros. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dijo que iba a haber disensión. Entonces, en los versículos 22, del 21 en adelante, el Señor nos hace esta mención. Está hablando a los discípulos. ¿Qué? Está hablando a los discípulos. Pero vea una cosa. El Señor les hace mención de todo lo que van a padecer. El hermano entregará a la hermana muerte, el hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 10, 21 al 22. Pero permítame, amado hermano, permítame darle este punto, esclarecerle. Si usted ya lo sabe, gloria a Dios. Pero si usted no lo sabe, hoy va a aprender esto. Cuando Jesús se habla a los discípulos en el versículo 21 y les dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El versículo 22b, el versículo que persevere, este será salvo. Este versículo, amados hermanos, está básicamente
significa resistir. Significa resistir la prueba, significa aguantar las circunstancias, los padecimientos. Aquí Jesús está hablándole a ellos desde un punto de vista futuro, ¿verdad? Y este verbo es usado en un futuro indicativo, será salvo. O sea, en el futuro, lo que significa que tendrá un fin. Pero acordémonos, amados hermanos, nosotros muchas veces mal empleamos este versículo. El que persevere hasta el fin será salvo. Pero aquí Jesús está hablando de resistir. No está hablando de la salvación que nosotros tenemos. No está hablando de esa salvación. Por eso decía, el término es de un punto de vista escatológico, que está hablando a los israelitas en la gran tribulación. La gran tribulación será el final, pero acordémonos que cuando el rapto, lo que nosotros conocemos por el arrebatamiento o por el rapto, ese será para los cristianos, ya sean judíos, sean griegos o sean gentiles. Todo el que haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador, ese va a ser salvo, ese va a ser arrebatado. Pero los judíos no, porque acordémonos que Dios tiene un plan, aparte tanto de la gracia con Cristo como de la ley con los judíos. Entonces, los judíos que no hayan aceptado a Cristo, ellos van a quedar y van a perseverar y van a sufrir la gran tribulación. Entonces, a eso se está refiriendo Jesús, de que ellos se van a entregar unos a sí mismos. Porque le está hablando a Israel, está hablando del sufrimiento que van a perecer en el día de la tribulación. Ahora, como decía, no se trata de la salvación espiritual. Está hablando de esto, de que en la gran tribulación muchos judíos van a ser perseguidos, mas los que resistan, los que se mantengan y resistiendo la tribulación, al final de la tribulación, Dios les salvará de su condición en la que se encuentran. ¿Usted se acuerda cuando Pedro se estaba ahogando? Cuando Jesús le dice, ven, y él camina, y luego quita la mirada de Jesús y se hunde en las aguas. Y él le dice, Señor, sálvame. Y Jesús lo levantó. Eso es la salvación de la que estamos hablando, la física, la corporal. Cuando al final de la tribulación, Dios va a salvarlos. Pero no es la salvación espiritual. Dicho esto, continuamos, amados hermanos. Entonces, vamos a tener conflictos. ¿Ok? Jesús nunca prometió algo que Él no fuera a cumplir. Y tampoco prometió algo que no vaya de acuerdo a su voluntad. Muchas veces, cuando evangelizamos a alguien, le decimos tantas cosas, ¿verdad? Usted acepte a Cristo y todos sus problemas se van a quitar. Usted acepte a Cristo y mire esto y esto y esto. Pero aquí el Señor no nos ha engañado a nosotros. El Señor nos ha dicho que el seguirle a Él traerá conflictos. El caminar con Él, vamos a tener conflictos, aún en nuestra propia familia, porque la familia será los enemigos del hombre. Por eso, amados hermanos, debemos de darnos cuenta de una cosa.
La importancia del Evangelio conlleva seriedad, hermanos. Conlleva seriedad. Esto por eso es que no es algo que ahora se toma y mañana se deja. No, tenemos que ser serios en cuanto al Evangelio que hemos recibido. Cristo dice, yo no vine para traer paz al mundo, sino espada. Él vino para poner conflicto en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es instrumento de Satanás. El mundo es enemigo de Dios. Y dice la palabra, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, de acuerdo a Santiago capítulo 4:4. O sea, Cristo nos ofrece, nos presenta una alternativa. Tenemos que escoger, ¿somos fieles a Dios o vamos a ser fieles en cuanto a la amistad con el mundo? En otras palabras, vamos a escoger entre la fidelidad a Dios o la amistad con el mundo. Nos va a un extremo. Jesús lleva a un extremo, porque dice que nosotros debemos de amarle, exige que nosotros debemos de amarle a Él primero, a Él más que aún a nuestros seres queridos, ¿imaginan? Y muchas veces, amados hermanos, hay cristianos que no pueden entender esa partecita. ¿Cómo es posible que Jesús me pida de que no ame a mis seres queridos si por ellos vine al mundo? Dios no quiere ser el segundo lugar en su vida. Cristo quiere ser el número uno. Que el amor que usted siente sea más fuerte que el amor que usted puede tener por su familia, por sus amistades. ¿Por qué? Porque dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Por lo tanto, nos advierte, amados hermanos, de acuerdo al sentido humano, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. No significa esto que no debemos amar a las personas que están en el mundo. Esto no significa eso. Pero el deber del cristiano es compartir el amor. Es amar a Dios por sobre todas las cosas, aún sobre nuestra familia, porque el amor que hay en nosotros debe de ser superior al amor hacia los demás. Por eso decía, no podemos decir que amamos a Dios, ¿verdad? No podemos decir que amamos a Dios cuando muchas veces no amamos al menesteroso. Es dura, esta porción es dura, porque muchas veces hay hermanos tiernitos en el Evangelio que muchas veces no razonan esta porción de la palabra, ¿verdad? Hoy escuchaba un himno en el devocional de nuestra iglesia. El himno dice que debemos compartir el amor, ¿verdad? Debemos compartir el amor de Cristo con los demás, porque esa es nuestra obligación, ese es nuestro deber, compartir lo que hemos recibido por gracia con el menesteroso, aún que tengamos
disensiones con nuestras familias, nuestras amistades. Nosotros debemos de compartir, amados hermanos, porque es nuestro deber. El Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él ha vencido al mundo. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es contradictorio. Al menos se ve que es contradictorio. ¿Por qué? Porque el Señor es causa de disensión. ¿Por qué razón? Porque la importancia, hermanos, de la seriedad del Evangelio debe de ser real en nuestra vida. Porque la seriedad de las implicaciones o consecuencias del Evangelio se puede ver en el versículo que leímos, en el versículo 34, en la forma en que Jesús usó esta palabra. No he venido para traer paz, sino espada. Veamos lo que dice Hebreos, hermanos, 4:12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se imaginan? Es una espada de doble filo que penetra. Entonces, si la palabra de Dios es una espada, amados hermanos, esta espada tiene tres características. Que podemos usar o que puede hacer esta espada. Primero, visualice un pedazo de carne, así. Usted tiene su espada, la introduce en la carne, penetra, ¿verdad? La penetra, pero en cuanto va penetrando la lonja de res, de carne, ya no es la misma. Hubieron cambios. ¿Por qué? Tejidos, células, nervios, tendones fueron cortados cuando la espada penetró. De esa misma manera, amados hermanos, cuando la palabra penetra en nosotros, nosotros debemos demostrar un cambio para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la espada penetró, y cuando penetró, tuvo que realizar cambios en nosotros. La palabra nos enseña, primeramente, cuando penetra en nuestro corazón, nos enseña a que debemos de amar al necesitado, que debemos de amar a aquel que necesita salvación. Esa es una de las cosas, de los primeros cambios que se deben de realizar en nosotros. Si la palabra de Dios penetró en usted, usted no puede ser igual. Tiene que haber diferencia. De acuerdo al versículo 37, lo que mencionábamos, que el Señor les dice: el que ama más a sus seres queridos, más que a mí, no es digno de mí. Y hay cristianos, amados hermanos, que su atención, su adoración es más para la familia que para Dios.
¿Por qué? Porque el dicho dice, la sangre es más espesa que el agua. Ese es el dicho. La sangre es más espesa que el agua. Pero sí, la sangre de Cristo fue derramada por aquellos que nosotros muchas veces hemos abandonado, aquellos que no los atendemos, aquellos que hemos descuidado, por cuidar más que todo nuestra familia, porque nos interesa nuestra familia, el vínculo familiar. Muchas veces se nos hace más importante que compartir el amor de Dios con aquellas personas. El Señor le dice a un hombre en Lucas 9:59, le dice, sígueme. Y este hombre le dice, espera, deja que vaya y entierre a mi padre. Y después te siga. Vea, usted sabe la historia. No es que el padre estaban en el velorio y él le dice, deja que lo entierre. No, el hombre estaba diciéndole a Jesús, deja que yo viva los últimos días con mi padre, y ya cuando se muera y lo enterremos, entonces yo voy y te sigo. ¿Entiende? Entonces tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, de que aunque vamos a tener disensiones, porque el mundo ya no nos trata lo mismo, ¿okay? Nosotros tenemos que desistir de dedicarle el tiempo a aquellos amigos, a los compadres, porque cuando la palabra penetra, debe de haber un cambio. Mateo capítulo 25. En Mateo capítulo 25 nos da la historia, amados hermanos, de aquellos que tuvieron mucho que ver en la demostración del amor a Jesús. Y dice, Mateo 25, está refiriéndose a aquellos que en el final, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y las pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Verdad? Está refiriéndose cuando el Señor dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y venisteis a mí. Aquellos que hicieron todo eso en muestra del amor a Dios, dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Por eso decía, nosotros confesamos amar a Jesús, pero muy pocas veces amamos o compartimos el amor con aquellos que están lisiados espiritualmente, aquellos que están condenados a morir sin Cristo y sin esperanza. Porque yo le aseguro que el 99.9% de los cristianos se nos hace más cómodo velar más por la familia que por el indigente. ¿Por qué? Porque la sangre es más espesa que el agua. Y se nos olvida de que Jesús derramó su sangre por todos. Entonces, tenemos que reaccionar, amados hermanos, que si la palabra de Dios, como espada de doble filo, penetró todas nuestras entrañas, tenemos que vivir
una vida cristiana diferente. Tenemos que ser diferentes, actuar diferente, hablar diferente, caminar diferente, porque nosotros somos cartas abiertas al mundo. La segunda cosa, penetra la primera y luego hace esto, corta, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios, a través del Espíritu Santo, ha tratado de cortar aquellas relaciones ambiguas, aquellas relaciones que en lugar de hacernos bien, nos perjudican? Pero nosotros dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo y nos dejamos guiar por nuestro corazón. Pero acordémonos que aún nuestro corazón nos traiciona. Corta. La palabra nos vuelve enemigos, porque corta aquellas amistades con las que nosotros trascendíamos. Usted tenía amigos antes de ser cristiano. Usted que iba a la universidad, usted tenía amigos, amistades allí en el recinto de estudio. Pero ya en Cristo usted no puede dedicarse o dedicarle demasiado tiempo a estas personas. Puede orar por ellos, la comunicación puede seguir vigente. Usted puede seguir siendo amigo, pero no trascender. Porque muchos cristianos están en el Evangelio y dejan de ir a la iglesia el domingo por irse de vacaciones con los amigos. Oh no, hoy vamos a ir a tal parte porque vamos a ir a visitar a unos amigos que tenemos tiempo de no verlos. Y el Señor esperándolos en la iglesia. Los compadres. Yo tenía un compadre. Le bauticé, supuestamente lo llevé para que bautizaran a su hijo. Pero, como a los 3 meses, el Señor me jaló y ya. Entonces ya no trascendía y era muy buen amigo, que siempre estaba dispuesto a ayudarme, a hacer lo que fuera, pero él estaba siempre ayudándome. Cuando supo de que yo era cristiano evangélico, ¿sabe lo que hizo? Buscarse otro compadre y volver a bautizar al niño en la iglesia católica. Porque Jesús vino a eso. A que nosotros, a través de la palabra, nos demos cuenta de que Jesús corta las amistades que no nos convienen. Desde el inicio Dios puso en Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando Dios le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Jesús pone disensión entre uno y el otro. Cuando digo disensión, me estoy refiriendo a que nosotros ya no podemos ser amigos del mundo. Y si hay familiares que todavía están en el mundo y no han aceptado a Cristo, son enemigos de Cristo. Son enemigos de Cristo, y si son enemigos de Cristo, deben de ser enemigos de usted. Usted puede orar por ellos. Puede clamarle a Dios por la salvación de ellos. Pero también tiene que ser cartas abiertas a ellos, con un testimonio. Que ellos sean traídos a Cristo por lo que ven en usted. Refiriéndonos a los amigos. No vamos a convencer a los amigos. Oye, mira, vamos a tener un cumpleaños, una carne asada. Sí, yo sé, no te preocupes, yo sé que eres evangélico, pero somos amigos, tú sabes, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Entonces viene y dice a la esposa: ¿sabes qué? No vamos a ir a la iglesia el domingo porque fulano de tal me invitó. ¿Te acuerdas de él? Sí, no, hombre, ese era un gran amigo. Entonces vamos a ir. ¿Qué es lo que le vamos a mostrar a este amigo?
que no tenemos convicción, que no sabemos dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque una llamada del amigo y arrancamos, dejamos las responsabilidades que tenemos dentro de la congregación y nos vamos para allá. No estamos siendo de buen testimonio, no estamos dando un buen testimonio a estas personas. No podemos ganarlos así, pero sí podemos orar por ellos. Y ahí, firmes en el Señor, constantes en oración. Porque la palabra de Dios corta. Tomemos nuestra posición, amados hermanos. Seamos diferentes, porque usted y yo somos la luz de este mundo que está en tinieblas. Usted y yo somos la sal de la tierra. Esa sal con la que están sazonando el mondongo ahorita, usted y yo somos y representamos esa sal que va a sazonar la vida de las personas. Confrontemos la injusticia, pero con la palabra. Aunque tengamos malas experiencias, mire, si lo desechan o no le hablan, no importa. Esa es la paz de Cristo que debe de estar en nosotros siempre. Que si usted tiene diferencias con un hermano, porque usted dice blanco y él dice amarillo y el otro dice azul y el otro verde, y hay diferencias, pero al final la paz de Cristo soladeriza. Dejamos de sentir penumbra, porque la paz de Cristo toma el control de nosotros. Si hay diferencias entre un hermano en la congregación o no le quieren hablar, que no le hable. El problema no es suyo, el problema es de la otra persona. Pero si usted tiene la paz de Cristo, Dios me le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Porque esa es la paz espiritual, la paz que trasciende a nosotros a través del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu de Dios el que trae la quietud a nuestra vida, alimentando esa paz. No te preocupes, dice el Espíritu. Si te ven mal, no te preocupes. Porque muchas veces nos preocupamos. Sí, nos preocupamos. Nos ponemos a pensar, se nos quita el sueño muchas veces. Ay, es que el hermano, es que aquí, es que allá. Todo eso se lo hicieron a Jesús. Y ahora Cristo está en la gloria. Defendamos los valores cristianos, pero con la palabra, amados hermanos, con la palabra de Dios. Porque dice el versículo 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Sabe? Hay un actor en Hollywood que es de Puerto Rico. Era drogadicto, mañoso, como no tiene idea. Había hecho tanta fechoría, pero verdaderamente, hermano, un hombre que estaba, ya no. Pero un día, en una de esas borracheras y drogadicciones que él tuvo, Dios lo tocó. Y él, caminando, entró a una iglesia, se sentó porque tenía sueño, de acuerdo a su testimonio, se sentó. Y cuando él entró a la iglesia, el Señor empezó a hablarle a su corazón, Esa noche, amados hermanos, de acuerdo al libro y a su testimonio, esa noche el Señor transformó su vida, porque cuando él salió y recibió a Cristo en su corazón y salió de esa congregación, el hombre estaba sobrio. Y el pastor, que no sabía, ¿verdad?, cómo iría, lo acompañaron a su casa. ¿Y cuál fue la sorpresa? Cuando sale a las 2 de la mañana, porque a esa hora terminó el culto, sale el papá y cuando le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué es esto? ¿Y ahora qué?
Y el pastor le dice, soy el pastor fulano de tal. Ah, te convertiste en evangélico. Prefiero 1000 veces verte borracho y en drogas que seas un religioso. Y le sacaron toda su ropa a la calle a las 2 de la mañana. Porque las familias muchas veces son enemigos de la cruz de Cristo. Así, hermano. Esa es una realidad. Y la tercera cosa, separa. La espada separa. Recordemos, penetra. ¿Verdad? Penetra, hace cambios, corta, nos desliga de las amistades que no son convenientes a nosotros. Jóvenes, no todos los amigos suyos son de bienestar para su vida espiritual. Corta. Y luego, lo tercero, separa. Uno para acá, otro para acá. Son 2 bistecs, ¿verdad? Un bistec para acá y otro bistec para acá. 3 cosas que la espada hace. 3 cosas que la palabra de Dios está haciendo en nosotros. Penetra, corta y separa. Dios quiere muchas veces separarnos de las amistades, pero nosotros no queremos. Como decía, muchas veces uno va compadre que para aquí, que compadre para allá, y que vamos para aquí, que vamos para allá. Pero cuando usted acepta a Cristo, usted tiene que dejar. No puede trascender, porque sus amistades tienen que ser diferentes. Su conducirse en la vida tiene que ser diferente. Su hablar en la vida tiene que ser diferente. Su actuar en la vida tiene que ser diferente. Y el Espíritu de Dios, allí, queriendo separarnos. Y uno no quiere, muchas veces vuelve otra vez a sus andadas con sus amistades. Somos ejemplo, amados hermanos. Usted que decidió un día tornarse a Cristo, usted que ha tenido la experiencia vivida de saber el menosprecio de aquellos que, como ya es cristiano, no quieren saber de usted. Pero no se preocupe, porque Dios sí, Dios está alabado con usted, Dios está exaltado por usted. Dejemos que el Espíritu de Dios, amados hermanos, nos conduzca para que nuestra vida sea una vida fructífera en el Señor. La palabra dice, sed santos porque yo soy santo. La separación, santo, separado. Santifiquemos nuestra vida, limpiemos nuestra vida, cambiemos nuevamente. Recordemos que estamos en el inicio, debemos de ser diferentes, porque vamos a iniciar, pues vamos a ser diferentes, amados hermanos, para la gloria de Dios. La separación, ¿verdad?, es necesaria. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que caminar con Jesús requiere pagar un precio. Y ese precio es separarse, buscar nuevas amistades que le edifiquen. ¿Cuán dispuestos estamos, hermanos, para dejar a un lado aquellas cosas que hicimos? ¿Cuán dispuestos estamos a pagar el precio? Recuerden, el Evangelio requiere seriedad. Nosotros tenemos que empalmarnos, entrar y dejar que la palabra de Dios haga las 3 funciones, que corte lo que a Dios no le agrada, no lo que a nosotros, porque para nosotros nos puede ser agradable, porque muchas veces no entendemos y decimos, yo no creo de que Dios esté pidiendo eso, pero la Biblia dice de que el Señor no vino a traer paz y no espada, a hacer divisiones, a crear conflictos, a eso vino. ¿Por qué? Porque el que no es cristiano es del mundo y el mundo es enemigo de Dios. Amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Espero de que sean bendecidos a través de esta palabra, que Dios haya hablado a su vida y más que todo, que el Señor nos edifique a través del consejo.
Padre Santo, gracias, Señor. Muchas gracias en este momento por la palabra que ha sido dada. Permite, oh Dios, que caiga en buena tierra, que sea de edificación para los que van a escuchar el mensaje. Ayúdanos, oh Dios, y permite, Señor, que cada uno de nosotros tomemos esa responsabilidad, esa seriedad, porque tu palabra, tu evangelio, debe de tomarse con seriedad, Señor. Padre, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Te ruego, Señor, por los que están enfermos, por los que están convaleciendo ahorita, Señor amado, conforme sea tu voluntad, que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en cada uno de ellos. Y a cada uno de mis hermanos, oh Dios, te pedimos, Señor, que los bendigas en el transcurso de esta semana, que tengan una semana de victoria, pero que tengan una semana, Señor, de triunfo, porque a eso nos has llamado, de triunfo en triunfo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.